¿Están bien? ¿Cómo amanecieron? Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión de quechua que estaba programado. Entonces, ¿ya? Por favor, Karin, es tu primer día de clase, ¿verdad? Karin. Hola, hola. Mercedes. Edith. Le escucho, Miss. La semana pasada has asistido a la clase, ¿verdad? Sí, Miss. Edith, ¿has asistido la semana pasada? Sí, maestra, buenos días. Buenos días, muy bien. Las clases siempre todos los sábados de 9:30 a 10:30 van a ser de manera virtual, pero full participación, interacción, porque nuestra lengua originaria, que es quechua huanca, siempre se trabaja interactuando. No vamos a poder trabajar todo expositivo, sino tenemos que interactuar, colegas. Por lo tanto, se pide su participación, ¿ya? La idea no es entrar a la plataforma y ahí estoy yo y lo prendo la laptop, el celular y me voy. No es así, colegas, sino que la sesión de quechua cuando se desarrolla es interactuar, se interactúa. ¿Para qué? Para tener fortaleza. De lo contrario, no vamos a poder aprender. La idea es aprender, ¿no? Entonces, colegas, yo les pido por favor que estén atentos a la participación, full interacción. De lo contrario, no va a haber avance. Y cuando no hay avance, de repente me van a decir, la profesora Fermina no nos ha enseñado bien, yo no he aprendido nada. No es así, sino que cada sábado estamos programando una sesión, ¿no? Desde inicio, ¿no? El 1 de junio nos ha tocado el primer día de clases. ¿Qué hemos conocido? El alfabeto quechuahuanca. Entonces, ahí a ustedes ya tienen un previo, ya tienen al menos un saber previo, un conocimiento, ¿no? Del abecedario de quechuahuanca. ¿Con qué se escribe y con qué no se escribe? No es igual que el castellano. Eso ya hemos trabajado la semana pasada. Pero si un día faltan o de repente entran a la plataforma, lo dejan prendido y no están interactuando, no están participando, sus dudas, todo, y entonces no vamos a aprender. La idea es 1 horita, colegas, y tienen que sacar provecho de eso. Yo sé que para aprender quechua, ahora el Ministerio de Educación nos pide, ¿no? Para trabajar ya sea como directores, aula, resignación para ser especialistas, todo aquello. Entonces tenemos que fortalecernos nosotros en cuanto al manejo lingüístico de quechua huanca. Y por ello tenemos que asistir y interactuar para fortalecer mis aprendizajes en cuanto al manejo lingüístico de quechua huanca. ¿Estamos, colegas? Muy bien. Entonces, acá estoy poniendo Ayin Muyun, Yachachimasikuna. ¿No? Ayin Muyun, Yachachimasikuna. Buenos días, colegas, con todos, estoy diciendo. ¿No? Ayin Shamushaya, Capacue. ¿Qué estoy diciendo? Bienvenidos, ¿no? Entonces, acá dice educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe, colegas, no es porque yo sé hablar quechua nada más. La educación intercultural bilingüe es muy, muy amplio. Es muy bonito si nosotros en realidad vamos a investigar la educación intercultural bilingüe, cómo se desarrolla desde nuestra práctica pedagógica, cómo se desarrolla desde un enfoque
intercultural bilingüe desde nuestra comunidad, nuestra institución educativa, es muy bonito. Pero primero tenemos que saber, ¿no? Nuestra lengua originaria, que es quechuahuanca, ¿no? Lo que es lingüística, para yo articularlo en mi práctica pedagógica. Entonces, ese es muy bonito llevar el enfoque intercultural bilingüe, desarrollar mi práctica pedagógica en cuanto a la intercultural bilingüe en mi aula. Es muy bonito y se trabaja con proyectos, ¿no? Entonces, colegas, pero para ello tenemos que saber lo que es en lo lingüístico. Acá tenemos una imagen. ¿Qué nos dice en ahí? A ver, Edith, por favor. Perfil del maestro intercultural bilingüe. Muy bien, perfil del maestro intercultural bilingüe. ¿Me puedes decir solamente 2 perfiles de un maestro intercultural bilingüe, Mercedes? Puede ser conocer el idioma huanca. Muy bien, ¿otro? Compartir ideas o relacionar con los niños, ¿no? El habla. Ya, muy bien. 2. Dentro de ello nos va a complementar con 2 perfiles de un maestro intercultural bilingüe, David. Por favor, ahí complementa lo que dijo Mercedes. 2 perfiles. Maestro David, le escuchamos. Colegas, muy buenos días. Disculpen la demora, tengo problemas de conectividad. Recién me acabo de unir, maestra, muy buenos días. Solamente identifícanos cuál será el perfil de un maestro intercultural bilingüe. 2 perfiles nada más. Bueno, el maestro de la educación rural, que estamos en rural, debemos cultivar más que nada la cultura de los niños, donde hablan y nosotros también podemos hablar, interactuar con todos ellos, ¿no? Muy bien. Gracias, David. Edith, ¿algo que puedes complementar al respecto? Ayudarlos a no, debemos ayudar a los estudiantes a no perder sus lenguas originarias, a practicar, a hablar. Muy bien, Edith, gracias. Muy bien. Acá teníamos 3 propuestas, tenemos. Primero, Mercedes. Mercedes dice, siempre debemos de no perder su lengua originaria. Y parecido dijo Edith también. Ahora David también siempre dice, ¿no? Recuperar lo que estamos perdiendo, ¿no? Ese es cierto. Primero, el perfil del maestro intercultural bilingüe va a ser conocer la cultura, sus costumbres, sus tradiciones, su cosmovisión, sus creencias de la comunidad donde que yo estoy trabajando, ¿no? Y luego, ¿qué voy a hacer? Ya. Desde eso voy jalando yo en mi programación. El saber local, el saber dentro de eso. También voy a hacer participar todavía, de repente, un día no voy a hacer participar al sabio de la comunidad. ¿Para qué? Para que a los estudiantes comparten sus conocimientos ancestrales, ¿no? Ese es el perfil del maestro intercultural bilingüe. Aparte de ello, con los niños hacer la práctica, ¿no? Así como estamos viendo en la imagen, ¿no? De sus costumbres, sus platos típicos. Por ende, voy jalando con mis niños todo lo que estamos aprendiendo acá mediante virtual. Estamos llevando la clase de quechua. Su institución de ustedes, yo sé que están en revitalización. Revitalización, colegas, quiere decir la comunidad, los estudiantes, padres de familia, ya están perdiendo su lengua originaria.
lo que ya está muriendo esa lengua originaria, como ustedes están haciendo clases acá, de poquito a poquito van a hacer revivir lo que está muriendo, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo acá van a poner frasecitas, van a trabajar con sus niños, con rótulos, ya les he dicho. Entonces, de lo que está muriendo vamos a hacer revivir. Con palabras cortas, con los niños voy a hacer la práctica. Esa es la revitalización. En cuanto a fortalecimiento, cuando ya la comunidad habla, los padres hablan, los niños hablan fluidamente, entonces voy a fortalecer lo que hablan en lengua originaria mis estudiantes, mis padres de familia. Eso no hay, ¿no? Solamente fortalecimiento existe en las comunidades Ashanin, Cayane, Xanumacyenga, Quechua, Chanca, en Huancavelica. Eso sí todavía existen y esas instituciones están en fortalecimiento, mientras que en Junín ya estamos perdiendo, en Pasco ya estamos perdiendo todo aquello. Entonces, todas esas instituciones se convirtieron en revitalización. Voy a hacer revivir lo que está muriendo, ¿no? Muy bien, colegas. Entonces, ese es el perfil del maestro intercultural bilingüe, ¿no? Muy bien. Acá tenemos como una motivación canción en quechua. Pero esta canción, colegas, también tienen que aprender ustedes. Lo que yo comparto en la clase, ya sea canción, poesía, adivinanza, puede ser acrósticos, todo eso van a practicar ustedes, ¿no? Quechua es full práctica, ¿ya, colegas? Entonces, acá la canción dice así. Traklaman yanto dalia waitaya, traklaman yanto dalia waitaya, imatuki mi waitai kuyanki, aikatuki mi sisai kuyanki, mayang layala trapaya ikushunki, mayang jalata tipshil kushunki, manalayapis tapaya ikuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti, mayang yalata payay kushunki, manalayapis tipshil kuyapti. Entonces, con ese tono van a cantar la canción. Acá dicen, kuti, kuti es bis. Ahora acá dice pawaini, es fuga, ¿no? Yola waitaya waita kunki. Ipi llaman mi apashaiki. Buka waitaya waita kunki. Chuku llaman mi apashaiki. Yola waitaya waita kunki. Ipi llaman mi apashaiki. Buka waitaya waita kunki. Chuku llaman mi apashaiki. Entonces, donde dice kuti, quiere decir que es bis. Van a repetir. Entonces, a ver, David, discúlpenme que les voy a decir por sus nombres. Igualito, cuando quieren participar, díganme Fermina, ¿ya? Fermina, ¿qué dice esto? Vamos a interactuar de manera... estamos generando ese diálogo de confianza, ¿no? Entonces, por eso yo les voy a decir por sus nombres. David, por favor, ¿de qué se trata la canción que he cantado? ¿Has entendido algo? ¿Qué se trata? Aló, maestra, maestra, la verdad recién lo estoy mirando, estoy más o menos, no mucho, pero... ¿No has entendido o sí? No. Ya. Edith, ¿algo que has entendido? ¿De qué se trata la canción? Nada, mis. Mercedes. Misita, discúlpame, pero no lo entiendo. Muy bien, todo bien, porque ustedes están en inicio, ¿verdad? Sí, mis, estamos ahí. Ya, muy bien.
Esto de la canción se trata en una chacra, alrededor, en una pampa, en una chacra, floreaba muchas flores que se llama dalia, ¿no? Y floreaba también en medio de la chacra. Muy bonito, por eso dice Imatukimi Waitaikuyanki, ¿no? Qué bonito floreas, ¿no? ¿Quién te recogerá? ¿No? Si yo no te voy a recoger, ¿quién nomás te recogerá? Dice ahí, ¿no? Ahora, ¿qué dice la fuga? La fuga dice, la flor de Dalía florea blanquitos y lo va a llevar, lo va a coger las flores y lo va a llevar en su kipi. Ahora, a todas las flores rojas que lo va a recoger, lo va a llevar, lo va a poner en su sombrero y se lo va a llevar en su sombrero. De eso se trata la canción. ¿Qué tal les pareció la canción? Hola, hola. Está bonito, Miss, porque sobre todo Ahora, porque ustedes van a practicar la canción, porque todo este PPT, como saben ya ustedes, se les va a mandar a interno, donde que ustedes van a ver todo eso y ahí van a sacar la canción, van a practicar la canción, pueden llevar a su aula para que interactúen con sus niños. Muy bien. Ahora, por favor, David, denle una lectura, el propósito de aprendizaje. Hoy aprendemos las características morfológicas de quechua huanca. Muy bien, David, gracias. Entonces, vamos a aprender hoy las características morfológicas del quechua huanca. Porque la Maestra. semana pasada ya hemos aprendido todo Maestra. lo que es el alfabeto quechua. Ahora vamos a aprender las características morfológicas del quechua huanca. ¿En qué consiste? Si yo, Maestra. sí. Maestra, voy a traer una consultita. ¿El quechua huanca con el quechua central son las mismas? Exacto, son iguales. Quechua huanca y es central, pues. Igual. Vaya, mis. Sí, igual. Ya, porque Bueno, yo donde yo estoy trabajando aquí en la provincia de Junín es el quechua central. Exacto, es central, porque ahí viene Junín, por ejemplo, algunas cosas va a variar, David. En algunas cosas va a variar, ¿no? Ya. Pero no todos varían. En algunas cosas varía. Ya, Y eso porque vamos a estar avanzando en ese contexto de quechua central, ¿no? Por eso ya, es pues, que quechua central con huanca es igual, pero en Junín mismo, según tu contexto, en algunas cosas va a variar. Y eso vamos a aclarar según que vamos avanzando. ¿De acuerdo? ya, maestra, porque ya la semana o la quincena que viene de este mes, ya tenemos evaluación de quechua central aquí en la UGEL. Pero justamente le preguntaba de eso, si son iguales o son diferentes, ¿no? Sí, en algunas cosas varía, pero no todos. Ya, ¿Querías maestra, decir gracias. algo, Doris? buenos días, maestra, buenos días con todos. Justo, tal vez, en vista que el profesor ha preguntado, en sí cuando me inscribí para el examen que va a ser el 15, creo, 14, ahí me pidió, ¿no? ¿Qué tipo de quechua? Y ahí estaba quechua huanca muy aparte y quechua central muy aparte. Por eso es que yo también antes de inscribirme le pregunté, ¿no? A la encargada y me dijo que es igual. Yo la verdad también, de todas maneras tengo dudas. No sé, eso es mi pregunta, gracias. Ya, gracias, Dorisita. Es igual. Quechua, cuando tú te inscribes para
que des evaluación para el ministerio para que te acredites en la DG Vira, que ahora va a haber el examen de quechua por el ministerio. Entonces ahí solamente viene, ¿no? Tú marcas quechua huanca central, así viene, ese es así, ¿no? Entonces, pero según el contexto tiene sus, o sea, variaciones, pero no es todo, en algunas varía. Es igual, como la vez pasada les explicaba, ¿no? Los de Lima en castellano no habla igual con nosotros. Los del norte en castellano no habla igual con nosotros, ¿no? Entonces tiene un poco de variación, solamente son variaciones nada más, ¿ya? Entonces ahora vamos a aprender las características morfológicas del quechua huanca. A partir que ya hemos conocido el alfabeto quechua, ahora vamos a conocer sus características, cómo se escribe cada son, tienen sufijos, tienen sus morfemas. Una vez que yo conozco todo eso, ahí sí, ya voy a poder enlazar algunas sílabas. Como ustedes están en inicio, entonces vamos a trabajar con sílabas. Pero primero, como regla número 1, tengo que conocer el alfabeto y sus características morfológicas del quechua. ¿De acuerdo? Acá tenemos, entonces, las características morfológicas del quechua. Solo queremos saber nosotros en qué consiste, cómo son sus características. Entonces, ¿qué nos dice? El quechua es una lengua aglutinante porque morfológicamente está organizado en base a dos tipos de morfemas. Está organizado, ¿no?, a base de dos tipos de morfemas. ¿Cuáles serán esos morfemas? A, morfema raíz y el otro morfema sufijo. Eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Morfema raíz, ¿qué nos dice? Son las unidades significativas que gozan de independencia significativa en el momento del habla. Allá. O sea, que gozan de independencia significativa cuando yo hablo, cuando yo converso, ¿no? Acá tenemos como ejemplo, ¿qué dice? Uma, cabeza. Hata, árbol, ¿no? ¿Por qué estamos poniendo solamente, no estamos poniendo una conversación ahí, solamente porque la morfema raíz dice que gozan de una sola independencia, ¿no? Cuando se habla. Entonces vamos a nombrar acá. Muy bien. Y vamos a interactuar. Vamos a poner ejemplos. Vamos a agrandar esto para que miren bien. Ya. Acá. ¿Qué nos dice? Vamos a volver otra vez. Morfema raíz es la unidad significativa que goza de independencia significativa en el momento de hablar. Entonces, solamente, vamos, ahí dice uma, hata, cuando yo me refiero, por ejemplo, cuando digo, ¿qué más palabras habrá? A ver, uma, hata. ¿Qué más conocen? A ver. Mano. Pero en quechua, más o menos, ¿alguna idea tienen qué se dice en quechua, No. mano? Disculpe, maqui. Maqui, profesora. Maqui. Muy bien.
Maki, mano, muy bien. ¿Qué más? Edith, a ver, Uma, cabeza. Nariz, ya tenemos. A ver, ojo, las partes del ojos, cuerpo humano. Así de ya, rapidito, a ver. Chucky, maestra ojos, Chucky. Ya, muy bien. ojos, Colegas, dice, ¿sabes qué? No es Chucky, es Chucky, ¿ya? Lo que nos vamos a adecuar, les digo, lo que nos vamos a adecuar. ¿Ustedes están preparándose para que den una evaluación en lengua originaria? ¿Sí? David, Doris, Edith. ¿Aló, aló? Sí, sí, Maestra. maestra, bien. Ya, muy bien. Justamente hace 3 días ya nos estamos capacitándonos los docentes de Fortaleza por el Ministerio de Educación para la evaluación que va a ser el 22 de junio de lengua originaria. Pero no vienen dialectos. Hay bien claro, ¿no? Ahora el examen es más rígido. Solamente se van a evaluarse los que tienen título nada más, sean nombrados, sean contratados. El quien cuenta con bachiller, egresado, prácticamente el sistema lo arroja ya, como dicen, no apto. Entonces, solamente van a dar examen en lengua originaria los que tienen título nada más. Entonces, ese es el orden del ministerio. Otro, así como dijo Doris, ¿no? Central, Huanca. Quechua, Huanca y Central es un solo examen que va a venir. ¿Ya? Y eso vamos perfilando según que vamos avanzando las sesiones en cada semana. ¿Ya? Entonces, colegas, no hay, por ejemplo, en Junín siempre más se habla con la Q, ¿no? Con la Q. Y la Q se pronuncia como G, ¿no? Ahí nada más está la diferencia. Por ejemplo, nosotros decimos ayo. Y en el examen va a venir quechua, central huanca, va a venir como ayo, no va a venir aljo, porque en Junín se dice aljo, ¿verdad? Pero en el examen no va a venir aljo. Este es directamente para Junín, no lo van a hacer. Simplemente es un dialecto. Es como decir, en Lima hay examen de castellano. Y entonces, en el norte hay otro. Y para Huancayo hay otro que está examen en castellano. No lo hacen. Este es para norte, este es para Lima, este es para Huancayo. Lo preparan general, porque son dialectos. ¿Me entienden esa partecita? ¿Está claro esa parte? Por Sí, favor. maestra. Ya, muy bien. Sí. Entonces, cuando quieren, por ejemplo, ustedes me van a decir, los de Junín, maestra, en Junín se dice esto, entonces yo les voy a contextualizar eso, ¿ya? Y full participación. Entonces, acá, colega me dijo kaki. Kaki es pie. Ahora, ustedes están viendo acá encima de la C un acento. Sí, Edith, maestra. sí, ¿no? Edith, ¿estás viendo? ¿Estás observando un acento en la cabecita de la C? de la C, sí, maestra. Ya. Doris, Sí, sí, maestra. muy bien. Eso hace que la cha suena como cha. ¿Ya? Eso se llama, en quechua no se llama acento. En quechua se llama, es un apóstol. ¿Ya?
Anótense, por favor, para que no se olvide. Entonces, ese apóstol va a hacer que la cha suena como cha. Chaki, para que diga. Chaki. Otro vamos a buscar con cha, a ver. Por ejemplo, chi, tu, chi, tu. Es preñado, ¿sí o no? ¿Ve? Eso hace, ese apóstol hace que suena como cha. Pero si yo, porque en el examen así va a venir con su apóstol, y entonces ustedes van a ver, basta que tenga apóstol, en mi cabecita va a ser, ya, esto ya no suena cha, porque tiene apóstol. Entonces suena cha, voy a decir, ¿no? Cha, va a decir. ¿Ya? Maestra, una consultita, maestra, disculpe. Sí. El examen va, ¿cómo va a ser el examen para este 14 que se viene, maestra? ¿Ustedes en Junín para cuándo han programado? Para este 14, maestra, junio. El 14. Sí. Porque cada UGEL, hoy día termina la capacitación macro regional en Satipo, ¿no? Hoy día termina a las 6 de la tarde sobre esa capacitación. Entonces, cada UGEL tiene su programación. Tiene un plazo del 12 de junio al 22 de junio. Por ejemplo, en Satipo evaluamos el 22 de junio. Entonces, si Junín ha programado más antes, entonces está cumpliendo con el protocolo. Y el examen escrito va a ser, ¿qué digo? Oral, va a ser, van a obtener, por ejemplo, si en oralidad han obtenido 30 puntos, va a tener un dominio de lengua originaria oral avanzado. Pero si ha obtenido de 16, ¿qué digo? De 22 a 25, va a tener intermedio, lo digo, va bajando ya, intermedio, básico, inicio, no domina, ¿no? El quien obtiene básico pasa a la evaluación escrita que va a ser el 24 de agosto. Eso sí ya va a aplicar el ministerio. Ahí ya no se cuenta con, claro, ¿no? Los evaluadores siempre vamos a ser veedores nada más, ¿no? Pero eso ya aplica el ministerio. En este examen escrito, que va a ser, ¿no? Entonces, van a tener 8 minutos. Tu evaluador en 8 minutos debe terminar de evaluarte con esa rúbrica que pide. Pero va a haber un texto, ¿no? Un texto para que te lo va a leer en lengua originaria, en quechua te lo va a leer y tú le vas a contestar en quechua todo lo que te ha leído ese texto, que has entendido. ¿Ya? Ya, maestra. Entonces, eso va a ser en la parte oral. Esa es oralidad. Ya, o sea, los evaluadores a nosotros van a hacer textos, nos van a leer textos y nos tenemos que contestar en quechua. Exacto. Pero el texto les va a leer en quechua, nada de castellano. Y ustedes igual van a leerlo, ese texto, lo que les sale, van a comprender y van a contestar la pregunta que les hace en quechua. No hay nada en castellano. Es igual que la canción, maestra. Igualito. ¿De qué? Igualito. Es como decir, yo estoy haciendo producción de texto, presento el título. ¿De qué se tratará la canción? ¿Qué título le pondríamos? Preguntas literal, inferencial y tu reflexión a base de ese texto. En esos 3 momentos va a tener. Ya, yo estaba pensando que vamos a interactuar en quechua con los jurados, contarle un cuento. No. No. Ahora, este año el examen está más rígido totalmente. Ya, maestra. Entonces, ya nos han dado toda esa
todo es parámetro ya. ¿Cómo va a venir el examen? Va a venir un texto que lo va a leer y tú lo vas a entender ese texto y en sus 3 momentos lo vas a contestar. Literal, inferencial y reflexión a base de ese texto. Tu propuesta. Ajá, sí. Ah, ya, maestra, ya. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. ¿Qué hará esa maestra? Chichu. Ahora, no se olviden de poner el apóstol. El apóstol, si no ponen el apóstol, si no pronuncian bien, entonces en la oralidad también cuando dan examen van a tener esa dificultad. ¿Ya? Otro. ¿Qué más seríamos ahí? Shimi. Shimi, ¿qué será? Boca. Ajá, boca, muy bien. Ginji. Otro. Ginji. ¿Cómo? Ginji. Ajá. Ay, quiero compartir esto con David y Doris. Ring, ri. Ring, ri. ¿Qué cosa es? Oído o oreja, ¿sí o no? Este ring, ri que está con rojito es el contexto de Junín. Acá le voy a poner para que no se olvide. Contexto de Junín. Acá. Huancayo, Huanca, ¿no? Lingli. Es igual, ¿no? Oído. ¿Ya? En Junín decimos rinrizapa. Dice, orejón, dices, ¿no? Pachazapa, barrigón, ¿no? Entonces, en Junín un poco va a variar con la R. Normal quechua, huanca, va a variar con la L. O sea, acá van a ver con la R varía la L. Otro va a variar, por ejemplo, en Junín van a utilizar con esto e igual va a sonar como sí. Esta partecita varía en Junín, esta partecita. ¿Están escuchando? ¿Está claro ahí? Muy bien. Sí, maestra, pero ese PPT, maestra, ¿Cómo? ese PPT nos tendrás que enviar, maestra. Sí, está interesante, maestra. ¿Cuál? El ejemplo, maestra. Ah, ya, el ejemplo. O sea, esto, por ejemplo, yo voy a decir, ahorita de este ring, y ya está, pues, claro. En Junín se habla con R y en Huancayo con L. Ahora, por ejemplo, yo digo, ayu. ¿Esto de qué en contexto de qué será? Huanca. Ahora, acá, por ejemplo, digo, ayu. Ayu, ¿qué cosa es? Perro. Este es el contexto de Huanca. Ahora, acá, por ejemplo, Ariju. ¿Contexto de dónde será? Junín. Exacto, Junín. Pero no hay mucha diferencia. Algo, dice, algo, así como que estaría sonando como con G, ¿no? Algo, dice. Pero, en este caso, solamente varía con esto y con eso nada más. No hay mucha variación. Pero esa variación pueden verlo ustedes en el examen, ¿no? Si así viene en el examen, ok, pero no va a venir, pues no, o sea, no lo hacen. Este es para Junín, tiene su dialecto,
Este es para Huancayo, tiene su dialecto, este es para Tarma, tiene su dialecto. Así no lo hacen el examen lo hacen general. Entonces ustedes tienen que conocer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, maestra. Maestra, Sí. tal vez compartiendo una experiencia, el 2011 trabajé por Tarma, al fondo de, no me recuerdo el distrito, bueno, es ay, no me recuerdo, pero es al fondo, ¿Por saliendo ya como Tiambra? para la ¿Tiambra? selva. Ahí hablaban ringri, por eso incluso se insultaban cuchi ringri en Tarma. Ahora, donde estoy trabajando es acá de Acolla, al fondo, como cancha, ahí el perro dicen alju, o sea, jauja. Exacto. ¿Por qué? Porque son dialectos. San Pedro Claro, de Cajas, claro. ya igualito, San Pedro de Cajas, ya está casi vecinito con lo que me menciona Doris, ¿no? Entonces, Sí, ahí sí. ya es como si está invadiendo ya de repente un poquito ya el quechua central, que es un dialecto, ¿no? En Acoya también algunos dicen algo, dicen, rinri, dicen, ¿no? Entonces, pero como les vuelvo a decir, en el examen no va a venir así para cada, sino son dialectos. En el examen lo preparan general. Por eso yo les estoy explicando el contexto de su comunidad de ustedes. Y es bueno saberlo, es bueno aclarar esta partecita, ¿no? ¿Me entiende? Sí, sí, maestra. Ajá. Para que no digan ustedes, uy, la profesora, pero nos ha enseñado así, sino ya van a tener una pista, un panorama y están teniendo al respecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más sería acá? Ñawi. Imaninchi mi ñawinchikta. Ñawi, ¿qué cosa es? Ojo. Ojo, Es ojo. igualito, ahí sí no varía. Ñawi. Shimi. Shimi, ¿qué cosa es? Boca. Estamos en morfema raíz. Boca. ¿Qué más hay? Nariz. Ajá, muy bien. Cia. Cia. Cia se dice a nariz. Ahora, justamente, sin, así escribe en Junín, Acoya, lo que me ha dicho Doris. Sinja, dicen, ¿no? Sinja, así. Y esas partecitas cambia un poquito, ¿no? Sinja. Pero en normal, en el examen va a venir sia. Porque les va a decir, ¿no? Un cuento les puede contar en un texto. Tú igual mi. Hina volatashninta hina pausha pulin. Hatun ñawigo. Shimisapa. Siampis tuquilla, ¿no? Pero yo ya sé que sí es nariz, pero en mi contexto, sihampis, dicen, ¿no? Singampis, ahí va a decir en contexto de Acoy al fondo, en Tarma al fondo, en San Pedro de Cajas, en Junín mismo, al Sinja, dicen nariz, ¿no? ¿Me entiende? ¿Está claro ahí? Gracias. Sí, maestra. Ya, muy bien. Sí, maestra. ¿Qué más pondríamos ahí? Mano no hay, ¿no? Mano hay. Mano se dice maqui. ¿Qué más tenemos? Codo. Codo. Q. Ahí sí viene el apóstol. Q.
kutush. ¿Ve? Viene el apóstrof encima de la C, como la computadora, la laptop. No acepta. Entonces, pero si yo le escribo a mano, el apóstol tiene que ir encimita de la C. ¿Ya? Entonces, kutush, dice ahí, ¿no? ¿Qué más hay? Kutush, sí, igualito dice, ¿no? Kutush. ¿Qué más hay, chicos? Tobillo. Ajá, ahí sí. Kaki. Sia. Muy bien. Acá va a decir entonces, en contexto de Junín, lo que me han dicho ustedes, tobillo, en el contexto central va a decir normal, chaki, ¿qué dirían? Sin, ja, chaki sin, ja. ¿Entendido? Muy bien, ahí va a variar. Junín nomás lo pongo para que no se olviden ustedes, ¿ya? Kakisinja. En cambio, cuando ven ustedes en la evaluación, cuando les dicen, les narra del cuerpo humano, chaquisía. Ya, sia es nariz, van a decir, ya no ves, chaquisinja, no va a venir de repente, ¿no? Entonces yo les estoy anticipando con eso, ¿ya? Entonces todo esto es la morfema raíz. ¿Por qué? Porque entonces está gozando de una sola independencia significativa en el momento de hablar, así como lo hemos hecho. Muy bien. Esa es la morfema raíz, cuando hablamos una sola palabra. Ka, uma, hata, maki, chaki, chitu, shimi, lingli, ringri, ayo, aljo, ñawi, ojo, shimi, boca, sia, sinja, nariz, mano, maki, codo, cuchus, tobillo, chaquisía, chaquisinja. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos hecho nosotros, ¿cómo se llama? Morfema raíz. Podemos de repente nombrar también más ejemplos. Todos solamente hemos nombrado todo lo que es de nuestro cuerpo, ¿no? Que tenemos maki, shimi, uma, chaki, tobillo, chaquisía, shimi, ñawi, ¿no? Eso. Entonces, pero como vamos avanzando, de poquito a poquito vamos a avanzar. ¿Ya? Ejemplo. A ver, voy a engrandar esto para que esté grande, para que miren bien. Entonces, acá, ¿qué dice? Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué morfema nos toca? Morfema sufijo. Chicos, si ustedes al conversar todo, siempre vamos a utilizar morfema sufijo, porque es el complemento para yo dialogar. Entonces, ¿qué nos dice el morfema sufijo? Son unidades significativas que no gozan de independencia significativa, sino están ligados a dos morfemas raíces. Entonces, cuando yo hablé, hemos puesto acá ejemplo. Por ejemplo, primero, voy a trabajarlo con uma. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo, entonces, unidades significativas que no gozan de independencia, no gozan de una sola palabra como uma, chaki, maki, shimi, ñawi, lingli. No goza de una sola independencia. En cambio, la morfema raíz sí goza de una sola palabra, pero en cambio la morfema sufijo no.
Entonces, está ligado a los morfemas raíz y morfema sufijo. Está ligado, está agarradito. ¿Ya? Acá, muy bien. Acá tenemos el ejemplo de la morfema sufijo. Prácticamente esta es nuestra, ¿cómo te diría? Nuestra tabla de multiplicar, para multiplicarlo. Siempre a veces, ay, ¿qué tal? No es 7 por 7, no es 49. De repente me estoy fallando. Me voy a dar un vistazo. Es igualito este ejemplo de la morfema sufijo. Nuestra tabla, prácticamente. Y yo cada vez que voy a hacer diálogos y como está enlazado con la morfema raíz y morfema sufijo, está agarradito, enlazado, está. Entonces voy a darme un vistazo a esto. Ustedes, colegas, chicas, chicos, tienen que tenerlo como en su cuadernito. Bien detalladito. Ah, ya, esto se dice para que no estén. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Para que no estén buscando. ¿Ya? Entonces, en cuanto acá el primero morfema sufijo, que nos dice, pluralizador. El morfema sufijo pluralizador nos dice que se utiliza para cuando es aumentativos. Anótense eso. El sufijo cuna, acá dice sufijo cuna. Con rojito le voy a poner para que identifiquen mejor. El sufijo cuna dice, se utiliza ¿para qué? Para aumentativos. Entonces, ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, Wallace, al pluralizar, voy a agregar Wallace cuna, porque estoy refiriéndome de varios varones. Wallace es, acá ya, Wallace es varón o joven. Entonces, acá no dice joven nada más o varón, sino de Wallace cuna. Jóvenes o varones diría, ¿no? Entonces, chicos, el significado ellos, ellas. Entonces, el sufijo cuna se utiliza para aumentativos o plural para pluralizarlo. ¿Está claro esa parte? Edith. ¿Está clara Sí, esa maestra. parte? Sí, ¿no? Muy bien. Sí, maestra. A ver, ahora, ¿quién ingresó? Manuel Ulloa. Bienvenido, maestro Manuel. Ahora, limitativo. Buenos días, El maestra. ¿Cómo limitativo. estamos? Bienvenido, maestro Manuel. Gracias. Entonces, en este caso, limitativo, hay el sufijo cama. Cama. Es algo limitado, dice, ¿no? Por su nombre mismo. Algo limitado. En limitativo, en el ejemplo, wala es mañana. Wala cama, ¿ustedes han escuchado, sí o no? Wala cama, ñatas cama. Watan cama, dicen, ¿no? Hasta en broma te dicen, watan cama, wala cama, dice, decimos, ¿sí o no? Entonces, para eso voy a utilizar el sufijo limitativo. Entonces, ahí va a decir, hasta mañana, hasta el otro año, ¿no? Hasta más ratito.
hasta pronto, ¿no? Entonces, cuando digo va a la cama, entonces para eso estoy utilizando el sufijo limitativo. El sufijo acusativo, ahí sí va a estar como su nombre dice, acusativo, va a acusar, ¿no? Ah, ya. ¿Quién, por ejemplo, cuando a mí me visita a mi casa? Pucha, a todos nos gusta, pues, ¿no? Dice, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿No? ¿Quién es? Dice, ¿no? Lunata. Mi mamá me va a contestar, es gente, me va a decir. Eso quiere decir Nunata. Acapatá, es niño. Acapatá. Es tu papá. Taitaikita. Ay, va a decir. Es tu hermano. Guaujiquita. Es tu mamá. Mamá Iquita. Es tu abuelo. Auquillo Iquita. Eso, para eso es el acusativo. ¿Quién es? ¿No? Ahora, el benefectivo, pa. Cuando yo digo, Doris, ándate por favor a comprar al mercado, ¿no? O si no digo, Doris, ándate un favor a la fiesta. Entonces me va a decir ahí, ¿no? Yo quiero bailar. ¿A qué voy a ir a la fiesta? Pero me dirá, ¿no? ¿Para qué bailas, pues? Vaya al cumpleaños. ¿Para qué bailas, Doris? Vas a bailar con tus amigas. Entonces el benefectivo va a ser algo beneficioso para Doris. Entonces ahí va a decir, tú eres una equipa. Ella me dice, ¿para qué voy a ir a la fiesta? Para que bailes. Eso significa, tú eres una equipa. Para que comas, mikuna equipa. Para que miras, likana equipa. Para que duermas, puño na equipa. Para que llores, guanikpa, ¿no? Entonces, para eso es el benefectivo, guanaikipa. ¿Para qué cantas? Takinaikipa. ¿Ve? ¿Para qué camines? Pulinaikipa. Para eso se utiliza el sufijo pa. Ahora el otro sufijo, causativo, algo que va a vivir, ¿no? De causar. El sufijo laico. Uy, esto sí, el sufijo laico. Vamos a hacerlo con rojito, muy bien. Entonces, laico. Laico. Vas a ir a cantar. Te van a pagar, Edith, le digo, por ejemplo, yo. En tu escuela tienes que participar, te van a pagar si ganas. Entonces, por causa o por la plata voy a cantar, yo voy a tener plata, por la plata sí me voy. Es como nosotros decimos, ¿no? Por la plata, ¿a dónde sea yo llego? Quiero ganar más, pues. Y por la plata que voy a hacer lo que sea, dice, ¿sí o no? Entonces, es el sufijo laico, voy a utilizar por la plata. Y ya hay laico. Si yo digo, Huawei laico. Por mi hija, ¿no? Mamá laico. Por mi mamá. Entonces, para eso se utiliza el sufijo laico. Mico y laico. Voy a ir al mercado para cocinar. Mico y laico. A veces ahí los abuelos antes te decían, ¿no? ¿Por qué tanto juegas? Dice, ¿no? Nada me ayudas a cocinar. Mico y laico ya pisa. Ya no para mancha, dicen, ¿no? Entonces, sí, mico y laico. Algo causativo, ¿no? Entonces, por causa de la comida, por causa de dormir, llorar, ¿no? Entonces, para eso es el sufijo laico. Locativo.
acá, ¿qué le falta? Este es true, por favor, ¿ya? True. True. Entonces, my true. My true. Ese es locativo. Locativo quiere decir dónde está exactamente. Es como decir, si yo pierdo mi celular necesita lo a Maitu. ¿Dónde has perdido? ¿En qué sitio has perdido? Maitu me. Cita la iki celular Nikita. Para eso, Maitu me. En el patio le he perdido. En el colegio, en mi casa, en el parque, en la plaza, en la chacra, en la esquina, en la vereda. Ay, para eso es el Maitu. ¿No? My to me, si yo digo, ¿no? Edith, ¿dónde estás? En quechua. ¿Dónde estás? En castellano estoy diciendo, pero en quechua. My to me kayanki, Edith, ¿dónde estás, Edith? Edith me dirá, en la plaza, en el parque, parquito. Ay, me dirá, ¿no? Para eso es. Procedencia. Ahora el sufijo pi. El sufijo pi, chicos, se utiliza entonces como procedencia. Manuel, ¿de dónde vienes? ¿De dónde trabajas, Manuel? Manuel. Puñulico. ¿De dónde eres, Edith? A ver, Manuel quiso entrar. Manuel, ¿de dónde eres? San Pedro de Cajas, maestra. Muy bien. Gracias, Manuel. Entonces yo le estoy preguntando a Manuel, ¿de dónde eres? A él me dice de San Pedro de Cajas. Pero en quechua. Maipi mi canqui, Manuel. San Pedro, entonces San Pedro de Cajas pertenece a Tarma. Entonces, Tarmapi. Acá, por ejemplo, como Manuel me contestó, San Pedro y Manaluncay. San Pedro de Cajas. ¿Qué le falta ahí? A ver. San Pedro de Cajas, ¿qué me diría? San Pedro de Cajas, pi. ¿Sí o no? Esa es la contestación. Esa es la procedencia, donde se encuentra. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me preguntan de dónde vienes, Tarmapi, Huancayupi, Junimpi, Satipupi, Masamaripi, Oxapampapi, pi, va a terminar. ¿Ya? Pero, colegas, cuando nosotros hablamos en quechua, podemos mencionar nombre de los lugares, ¿no? Así como estamos mencionando. Eso va exactito como suena en castellano. Eso no varía. En nombres propios y en nombre de lugares. ¿Ya? Va igualito. Por eso Tarmapi, Huancayupi, Satipupi, ahí va a decir. Entonces, ahora pasamos. Acá. Caso. El sufijo interactivo, pula. ¿Con quién estás caminando, Doris? Me dirá, con algunas chicas, con mis, ¿no? Dirá, Walmi pula. Pula, ¿con quién? Pula. Walmi pula, Walash pula, Acapa pula, Ñaña pula, entre hermanas. ¿Con quién? ¿No? ¿Con quién caminas? Con mi hermana, Walmi pula, por ejemplo, acá, para que entiendan mejor.
entre hermanas, entre mujeres, entre varones. Para eso se utiliza el sufijo pula. Otro, instrumental one. Algo es instrumental. ¿Con qué estás escribiendo? Con mi plumón, con el plumón. Plumón one. ¿Con qué estás comiendo? Cuchara one. ¿Con qué está, por ejemplo, con quién estás caminando? Chaquiwan. ¿Con qué agarras? Maquiwan. ¿Con qué miras? Ñawiwan. ¿Con qué comes? Shimiwan, con mi boca. ¿Con qué escuchas? Con mis oídos. Linliwan. Entonces, para eso se utiliza el instrumental one. Comparativo, no. No. El sufijo no. El sufijo no, entonces, es algo comparativo por su propio nombre que dice. Voy a comparar. ¿Qué dice? ¿Cómo que eres? Yaku no. Yaku es agua, como el agua. Como el sapo, la chacano. Como el gato, machino. Como el perro, aljuno. Como el caballo, caballuno. Como el pollo, chiuchino. Como la gallina, guaypano. Como el gallo, utuluno. Entonces es algo comparativo, como el gato, como el ratón, o sea, tantas cosas hay para nombrar. Entonces, para eso voy a utilizar el sufijo no, para comparativos. Direccional, algo que va a ir direccionado ya. ¿A dónde te vas, Manuel? Manuel me dirá, a San Pedro de Cajas, o sino a mi casa. Guasiman, Malcaman, Malca es a mi pueblo, ¿no? A mi casa, en mi pueblo, ¿no? Guasiman. Yachachi Guasiman, a mi escuela. Tiendama, a la tienda, ¿no? Al hospital, Hampi Guasima. Entonces es algo direccional. Para eso voy a utilizar ese sufijo man. Voy a agregar. Aumentativo. Ay, de antes lo que me decía, no sé, algo me dijo, ringrizapa. Entonces, zapa. Zapa es algo aumentativo. Uma zapa. Cabezón, lingli zapa, chaki zapa, no pie grande, shimi zapa, bocón, ñawi zapa, sinja zapa, Maki zapa. maki zapa, chanca zapa, siki zapa, ñuño zapa, todo va en zapa, 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 en aumentativo, va a aumentar. Si yo digo, por ejemplo, a mis niños, pata zapa. Niño barrigón. A los niños más antes los abuelos decían, pata zapa, te decían, ¿sí o no? Entonces ellos habrán utilizado el sufijo aumentativo. Pata zapa, lingli zapa. Ajá. Entonces para eso algo grande, ¿no? El sufijo aumentativo. Ahora tenemos entonces diminutivo también hay, pues, ¿no? Diminutivo. Entonces algo para llamar con cariño. De cariño le voy a decir. Por ejemplo, Walmicha, mujercita. Edithcha. Edith, con cariño le estoy. Dorischa, Dorisita. Edithcita. Davidcha, Davidcito. Manuelcha, Manuelito. Entonces, para eso voy a utilizar yo el sufijo cha para diminutivo.
El sufijo cha es para diminutivo. Mashicha, el gatito. Ayucha, perrito. Chiushicha, pollitos. Guaypacha, gallinitas. Para eso se utiliza entonces el sufijo cha para diminutivo. Muy bien, Maestra. colegas, por favor, estos sufijos tienen que, como les digo, ténganlo para cada sesión, imprímenlo como la tabla de multiplicar. En cada sesión me tienen que presentar eso. ¿Ya? Este sufijo hoy día hemos trabajado, ya no vamos a trabajar al otro domingo, ya tenemos que formar, utilizando esos sufijos, ya tenemos que formar textos pequeños, pero utilizando estos sufijos. Por eso hemos trabajado ahora las características morfológicas de quechua. Y eso es muy, muy importante yo para poder elaborar textos, para producir textos, para conversar, para dialogar. ¿Ya? Pero si yo no conozco este sufijo, no voy a poder prácticamente ni dialogar ni hablar, ¿no? Y entonces este sufijo es muy importante. Entonces, colegas, por favor, para la próxima clase, ténganlo en la mano, bien impreso, escrito con la mano, practique. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra, una consultita. Si ustedes esta parte lo van a tener en cuenta, no vamos a tener dificultad para producir textos. ¿Ya? Muy bien, colegas, la hora pasa rápido. Entonces, sulpa y atachimasikuna. Estoy diciendo gracias, colegas. ¿Ya? Maestra, la Gracias. última Entonces, pregunta. vamos a practicar todos las morfemas. Morfema raíz y morfema sufijo. Entonces, acá hemos dicho, gualacama. ¿Qué diríamos entonces, gualacama? Hasta mañana, ¿estoy? Hasta mañana. Hasta mañana. Exacto. Hasta mañana. Pero Gualacama. no nos vamos a encontrar mañana. Entonces, sábado todavía nos vamos a encontrar. ¿Qué diría? Sábado cama. Gualacama. Claro, ¿no? Entonces, a practicar. ¿Ya, chicos? Abrazos. Maestra, una consulta. Sí. Maestra, ¿cómo se dice profesor o maestra en quechua? Acá sí te lo voy a hacer, ¿ya? Un ratito. Yacachi. Acá está grande, ve, Yacachi. Maestra, maestro. Alumno. Maestra o maestro. Alumno. Yachay. Ya. Yachay o yaca nomás también ahí con la vocal alargada. Yaca. ¿Ya? Ahora, escuela o escuela, colegio es Yachachihuasi. Escuela o colegio, universidad, lo que sea, es Yachachihuasi. ¿Ya? La sesión le voy a mandar por interno, entonces van a entrar a su página ustedes para que copien todo esto, lo que hemos hecho para que practiquen. Ya, colegas, muchas gracias, bendiciones, vayan con Dios, abrazos. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias.